Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 4. Bien, pues en esta ocasión vamos a iniciar nuestra WAC número 2 y para iniciarla tenemos el tema de circunferencia. Así es que, bueno, sean bienvenidos a la WAC número 2 de nuestro semestre B. Y bueno, les recuerdo mi nombre, Emanuel Rodríguez Cuevas, maestro de Pensamiento Matemático número 4. Primero vamos a determinar, bueno, ¿qué es circunferencia? Es el lugar geométrico del plano que es generado por un conjunto de puntos tales que su distancia respecto a un punto fijo llamado centro siempre será constante. Como podemos ver en la diapositiva, pues entonces ese punto central va a ser un referente para poder hacer, trazar y delimitar a lo que se le va a llamar circunferencia. Y si nos vamos a la parte inferior de la diapositiva, de nuestra imagen, tenemos la diferencia entre circunferencia y círculo, donde en este caso la circunferencia es aquella que rodea, hace el contorno, pues, del propio círculo. Esto ya lo hemos visto en temas anteriores, concretamente en el semestre A. Ahora bien, la circunferencia tiene una serie de elementos, concretamente 7 elementos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero tenemos al centro o punto central y nos dice que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia y a la derecha tenemos la imagen representativa de este primer elemento llamado centro o punto central. Posteriormente tenemos al radio, que es un segmento que une al centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. Entonces, yo sé que estos términos, bueno, seguramente y sin duda ustedes ya los conocen, ya los dominan, pero bueno, estamos retomando, es parte de lo que debemos abordar respecto a circunferencia. Seguimos. Número 3, diámetro. Segmento que une a dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. El diámetro es muy importante puesto que aquí vamos a tener una diferencia con nuestro siguiente elemento que es la cuerda. Observemos. Une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el diámetro sí pasa por el centro, mientras que la cuerda no pasa por el centro. Tenemos las imágenes respectivas para que, bueno, vayan viendo cómo se representa cada uno de los mismos. Número 5, arco. Porción de una circunferencia limitada por una cuerda. Entonces, observemos, tenemos una cuerda y posteriormente todo lo que queda, digámoslo así, sobrante, pues, esa porción de circunferencia, como la definición lo dice, va a corresponder al arco. Después tenemos semicircunferencia. Es la mitad de una circunferencia completa. Y número 7, círculo. Superficie limitada por la circunferencia. Entonces, eso retomando la diapositiva anterior, la diapositiva número 2 que les presentaba, donde el círculo va a ser, digámoslo así, la parte que está dentro de la circunferencia. La circunferencia limita al círculo. Posteriormente vamos a hablar sobre la ecuación de la circunferencia. Observemos. Existen dos formas para obtener la ecuación de la circunferencia, dependiendo de la posición del centro en relación al origen. ¿Cuáles son estas dos formas? Muy sencillo. La primera va a ser con centro en el origen y la segunda con centro fuera del origen. Es decir, vamos a tener a la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y a la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Veamos el primer caso. Ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Se recurre al teorema de Pitágoras, donde al radio se le considera como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, formando a partir de las proyecciones hacia los ejes X y Y desde el punto, en este caso, X, Y. Si nosotros observamos entonces, aquí en la figura que se anexa en la parte inferior, tenemos justamente que, primer característica, observemos el centro o el punto origen, va a coincidir con el origen del plano. Quiere decir entonces que el origen del plano cartesiano y el centro de la circunferencia van a ser el mismo punto, es decir, van a estar ubicados en el mismo punto, que va a ser la parte central. Entonces, debe de tener esta condición para que se considere con centro en el origen. De tal manera que, por lo anterior, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen se expresa x cuadrada más y cuadrada es igual a r al cuadrado. Aquí puse una pequeña nota.
Su base es el teorema de Pitágoras, por ello los cuadrados. Quiere decir entonces que si nosotros retomamos el teorema de Pitágoras, X y Y van a ser nuestros catetos, mientras que R, que en este caso es radio, va a ser el equivalente a la hipotenusa. Y si nos regresamos a la imagen, entonces observemos cómo se forma un triángulo rectángulo, donde tenemos a la hipotenusa y a los respectivos catetos. Observemos que cuando hacemos las debidas proyecciones, obviamente se intersectan, en este caso con un componente en X y en este caso con un componente en Y, dando como lugar estas proyecciones al punto marcado como X, Y. Entonces, a modo de resumen, debemos de retomar y tener bien en cuenta el teorema de Pitágoras, ya que se está trabajando con un triángulo rectángulo. Bien, lo que se busca es conocer el valor del radio. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este tema, por decirlo así? Conocer el valor del radio. Por ello, se debe considerar su resultado para determinar qué caso de la circunferencia se tiene según los siguientes criterios. Veamos los criterios. A ver, si R es positiva, es decir, si el radio es positivo, su resultado es positivo, entonces la circunferencia es real. Si R es negativa, es decir, si el resultado del radio es negativo, la circunferencia no va a existir. Pero si R es cero, si el radio es cero, entonces representa a un punto en particular. Entonces, en conclusión, para que se trate de una circunferencia, R, es decir, el radio, debe ser positivo. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que tiene un radio de 5. Trazar su gráfica al terminar. Veamos, solamente vamos a hacer dos pasos y son muy sencillos. Paso número 1, sustituir el radio en la ecuación y obviamente elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ecuación que acabamos de mencionar? Bueno, pues esta que aparece en primer término, en primer plano. X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada. Entonces, como estos valores no los tengo, pero sí tengo el radio, únicamente voy a sustituir R, que me está diciendo que tiene un radio de 5. Entonces voy a hacer la operación, por eso aquí dice y elevar al cuadrado. Voy a elevar 5 al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de este ejemplo quedaría x cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Entonces, este sería mi resultado. Esta sería mi ecuación. Y retomando lo que les acabo de decir, ¿cuál era la finalidad? Pues esta, encontrar el valor de R, encontrar el valor del radio. Y aquí ya lo tengo y sé que R o el radio equivale a 25. Ahora bien, procedemos a realizar la gráfica correspondiente utilizando el valor del radio. En este caso, R me está diciendo que equivale a 5 y a lo mejor se pregunten, profe, pero acaba de decir que habíamos encontrado el valor de R que correspondía a 25, pero eso, el valor de 25 es de la ecuación completa. Para trazar nuestro ejemplo de la circunferencia, bastará con, como podemos ver en la imagen, trazar el radio con un valor de 5. Entonces, primero ubico el plano cartesiano y una vez que tengo el plano cartesiano, procedo a trazar mi circunferencia. Como tiene un valor de radio de 5, pues obviamente en todos los cuadrantes va a estar tocando 5, es decir, aquí un 5x positivo, un 5y positivo, un 5x negativo, un menos 5 y un menos 5 y. Por lo tanto, como podemos observar, estamos cumpliendo con que el valor del radio, según el ejemplo que me dio desde el principio, el radio equivale a 5. Pero, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué ecuación va a respaldar justamente esta gráfica que acabo o que ustedes están realizando en este momento? Bueno, la ecuación que resulta que va a derivar en esa circunferencia trazada con un radio de 5 es la ecuación de x cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Entonces, hasta ahí quedaría el ejemplo de momento respecto a
la circunferencia, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Vamos a pasar a la siguiente, que sería ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Cuando el centro de la circunferencia no se encuentra en el origen, las coordenadas del centro se denominarán comúnmente con las letras h y k, de tal manera que la distancia del centro a cada una de las coordenadas en x y y se va a expresar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo voy a expresar? ¿Cuál va a ser la fórmula pues que voy a utilizar? Esta que está señalada aquí. Si observamos de nuevo, tenemos en la parte, digámoslo así, en el primer miembro, en esta parte, sería el equivalente a los catetos, mientras que en el segundo miembro, en el segundo término, está el radio, que sería el equivalente, como lo vimos, a la hipotenusa, debido a que, como lo mencioné al principio, estamos considerando como base al teorema de Pitágoras. Entonces, si nos vamos a la figura, al esquema que anexo en la diapositiva, se observa claramente que el centro de la circunferencia ya no coincide con el origen del plano. Por lo tanto, cae en esta condición de que tiene su centro fuera del origen del plano cartesiano. Entonces, quiere decir que voy a aplicar la expresión que aparece en pantalla. Pero ¿de dónde se obtienen esos términos? Bueno, aquí me está indicando el valor de R que se obtiene de justamente, observemos los componentes, en este caso X y H y Y y K, que están plasmados justamente en esta expresión, X, H, Y y K. Pero como estamos hablando del teorema de Pitágoras, los catetos se elevan al cuadrado, al igual que nuestra hipotenusa, y que dichas proyecciones van a derivar en un punto marcado como X, Y. De tal manera que, considerando lo anterior, vamos a ver el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en C, bueno, el centro obviamente en el punto C, 4,5 y con un radio de 2. Hacer la gráfica al terminar. Ojo aquí, debemos de tener en cuenta que en este caso H va a ser equivalente a 4 y K es equivalente a 5. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que el primer término que aparece corresponde en un punto, siempre va a ser primero X y después va a ser Y. Entonces X siempre se va a acompañar de H, mientras que Y siempre se va a acompañar de K, como podemos ver en esta expresión que acabamos de mencionar y que retomo en este paso. ¿Cómo quedaría entonces? Paso número 1, sustituir el radio en la ecuación considerando que h es igual a 4 y k es igual a 5, como les acabo de explicar. Entonces tenemos x menos h al cuadrado, les acabo de decir que se acompañan siempre, más y menos k al cuadrado, esas dos se acompañan, es igual a r al cuadrado. Entonces aquí voy a sustituir los datos que sí tengo. No tengo a x, pero sí tengo a h y acabo de decir que h vale 4. Y de este lado, no tengo a y, pero sí tengo a k y equivale a 5, mientras que r equivale a 2. De tal manera que la expresión que me queda es x menos 4 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 4. Voy al paso número 2, ubicar la gráfica con las coordenadas respectivas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues si me está diciendo desde el principio que en este caso, observemos, recordemos que el primer dato representa X y el segundo a Y. Y las coordenadas, estas que aparecen aquí de 4 y 5, estas que están aquí, me las dio desde el inicio. Entonces, el primer término es X, el segundo término es Y. Por lo tanto, voy a mi coordenada 4 en X, 5 en Y, y quiere decir que a partir de ahí voy a tener a mi circunferencia. Y esta circunferencia va a tener un radio de 2, en este caso 2 unidades. Una vez que ubiqué el radio, trazo mi circunferencia. Y sé entonces que esta ecuación que obtuve de x menos 4 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 4, va a ser la ecuación que va a representar a este ejercicio, a esta circunferencia con estos datos. Por lo tanto, mi ecuación resultante es esta que les acabo de mencionar.
Muy bien, como siempre, bueno, les quiero compartir una frase. El universo es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Jorge Luis Borges. Les deseo excelente semana y que tengan éxito en todas sus actividades. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta pronto.